Le aseguro que no habrá problemas. Por supuesto. Sí, claro. Creo que conseguiremos financiación. Lo resolveré en una hora. Mi hermano está aquí. Pero qué gran honor. Volverás a luchar por tu padre. Y no quiero perderme eso. Ya basta. Me lo llevaré a casa si debo. Yo tengo que hablar con él. Y es importante. Mientras lo examinaban, se acumularon preguntas sobre la empresa. Me estás enfadando. Mejor cálmate. Te pareces mucho a él. Gracioso. No fue un chiste. Papá decidirá con quién se va. Papá, no tú. Doctor, díganos, ¿cómo se encuentra? Lo lamento. Pero su padre tuvo un infarto hace una hora. Hicimos todo lo que pudimos. Mis condolencias. Ana, Boris, Víctor. Muchachos, mi más Su sentido padre era un pésame. buen hombre. Que Dios lo tenga en su gloria. Mis condolencias. Gracias. Lo lamento. Gracias. Gracias. Mi más sentido pésame. Boris, Gracias. Ana, ¿cuáles reuniones tuviste hoy? Algunas. Mis condolencias. ¿Acaso Gracias. quieres dejar de financiar mis proyectos? Estos proyectos, así como todo el Gracias. centro de investigación, le pertenecen a la empresa. Mis condolencias. Gracias. ¿Te preocupa la empresa? Gracias. Tu investigación requiere mucho dinero. Gracias. Y Lo siento recursos. mucho. Sí, se lo agradezco. Lo lamento. No te atrevas a hacerlo. Mis condolencias. Gracias. Gracias. Ana, te recomiendo que no vuelvas a amenazarme. Se están llevando bastante bien sin papá. ¿Ahora vas a opinar de nosotros? Claro, siempre estoy con los que ganan. Mi sentido pésame. Gracias. La lectura del testamento será mañana a las 10. De acuerdo. ¿Me da una pista? ¿Quién lo hereda? Hasta luego. Gracias por nada. Está cumpliendo con su trabajo. No debes enfadarte. Dana, ¿qué haces aquí? Sabes muy bien que el abuelo te lo prohibió. Mamá, me dijeron que este vestido era feo. ¿Quién te lo dijo? ¿María y Daria? También me dijeron que eras mandona y que debes relajarte. Mamá, ¿en serio crees que es feo? Pero tú misma lo elegiste. ¿Te gusta o no? Sí. Bueno, entonces es el mejor vestido del mundo. ¿Quieres ver a tus primas? No, Dime por qué no. Solo no saben nada de belleza. son unas tontas. Mamá, ¿por qué el abuelo tenía solo esta foto? No estás tú, ni yo, ni María o Daria. No lo sé. El abuelo la puso después de la muerte de Maxine. ¿No había nacido entonces? Naciste después. Vámonos a casa, porque mañana hay que madrugar, ¿sí? Vamos. Extra, episodio 1. ¿Pero usted me llamó? Le gustó mi perfil y tenemos una entrevista hoy, justo en una hora. Ah, ¿se canceló? ¿Cuándo? Ajá, bien. Gracias. Oye, ¿qué haces? Déjalo en paz.
Oye. Oye. Escucha, ¿te encuentras bien? ¿Quieres? Creo que te divertiste mucho. Un sujeto por poco te roba. ¿Quién eres? Yo solo pasaba por ahí y te vi en problemas. Natasha, puedes decirme Enka. Por nada. Fue un gusto. ¿Y cómo te llamas? ¿Puedes mostrarme dónde está la policía? El señor Arseni llegará en unos minutos. ¿Quieren café o té? No, gracias. Disculpe, ¿usted es un familiar? De acuerdo. ¿Lo recuerdas? Timoshuk, coronel de la Federación. Estuvo investigando a papá durante años. Lo recuerdo. Nuestro papá y él se detestaban. Sí. Ahora descubriremos si nuestro padre quería a sus propios hijos. O se odiaba a todos por igual, como a este Timoshuk. ¿Deberíamos echarlo de aquí? Mejor quédate tranquilo. Buenos días. Buen día. Comenzamos la lectura del testamento de George Tarmanov, escrito por él en plena salud, mente clara y memoria firme. Bueno, ¿vienes? Aquí está la estación. Te deseo lo mejor. ¿Asesinaste a alguien? Muchas gracias, Enka. Adiós. Y también un terreno en el distrito de Levensovsky de 42,000 metros cuadrados, así como locales no residenciales. Ya basta. No me importan esas casas. ¿A quién le dejó las acciones? Por la presente confirmo que todos los valores, incluyendo el bloque de acciones de la corporación Mars Pharma en la cantidad de 74,000, así como las acciones de la filial y de todas mis empresas. ¿A quién? A mi nieto Maxim Andreevich Tarmanov, primogénito de Ana Tarmanov. ¿Qué? Se está burlando de nosotros. Necesito ver eso. Ese es el original. ¿Cuándo se redactó eso? Hace 12 años y se revisa anualmente. Su hijo se ahogó en el mar hace 12 años. Sí, soy consciente. Entonces eso te convierte en la heredera de tu propio hijo. Quisiera denunciar un secuestro. ¿A quién secuestraron? A mí. ¿Hoy? Hace 12 años. ¿No tienes nada mejor que hacer? Me secuestraron hace 12 años. Y todo este tiempo estuve retenido.
¿Aceptará mi solicitud o debo ir a otra estación de policía? ¿Y cómo te llamas? Maxim Tarmanov. Maxim Andreevich Tarmanov. Mi esposa Ana está muy deprimida. Justo ahora está reviviendo su peor pesadilla. ¿Estaba casado cuando Maxine desapareció? Sí, desde hace años. Todo este tiempo lo traté como si fuera mío. Su padre ni se acordaba de él. Me disculpo. Tenía cosas que hacer. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Estoy bien. Me esperaba algo así de su parte. Ana, ¿puede ser la sucesora directa a la herencia en disputa? Pasará al menos un año para eso, aunque pienso que sus hermanos no lo permitirán. Sin duda impugnarán el testamento y tratarán de quitármelo. Sí. Las negociaciones comenzarán a partir de mañana. Muy bien. Lo siento, debo contestar. Claro. ¿Qué es lo que busca su hermano menor, Boris? Quedarse con toda la empresa y echarme de ella. Ah, y usted tiene el mismo plan, pero con él. Solo quiero que no se meta en el centro de investigación. Mi centro de investigación. Que quede claro en las negociaciones. De acuerdo. Disculpe, señora Ana. Sí. ¿Qué sucede? Alguien hizo una denuncia en la estación de policía de Zhukov. El asunto es que se identificó como Maxim Tarmanov y que fue secuestrado hace 12 años. ¿Cómo se llamaba? Maxim Tarmanov. Entonces te dieron somníferos, te trajeron y te dejaron en un banco. ¿Y no tienes memoria de quién te secuestró? Maxim. ¿Mamá? Maxim. Maxim, Maxim. 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 Hijo. Papá, sé que no vas a venir, pero espero que en algún momento lo hagas. Por supuesto. No de visita para siempre. Puede ser. Aunque no sé lo que haría ahí en Rostov. Caminar por el Don como uno de esos cosacos. Papá, en serio, no olvides que somos tu familia. De acuerdo. ¿Qué piensas hacer aquí tú solo? Papá, sé que tus principios te llevan hasta el final, pero el mayor criminal de tu vida está muerto. Ya no está aquí. Pero quedan los demás. ¿Entiendes? No te olvides de comer. Cuídala bien hasta que yo llegue. Con gusto. Muy bien. Papá, ¿cuándo vienes? Pronto. Vamos, vamos, o perderán su vuelo. Habla Timoshuk. ¿Y bien? ¿Lo recuerdas? ¿La reconoces? Es la casa del perro que hiciste con Philip para Ares antes de que él
No recuerdo nada. Ares desapareció justo después de ti. ¿Y mi habitación? Dana está ahí. Y está dormida. La verás mañana. ¿Dana? Dana. Ella es nuestra hija y tu hermana. Ella nació después de tu secuestro. Espero que nos cuentes lo que ocurrió con detalles. Hoy no. Tal vez mañana. Claro, hijo. Por supuesto. Que descanse. Descansa. ¿Qué? Lo siento, pero debo preguntar. Es él. Él es Maxim, mi hijo. Bien. Maxim, yo te acompaño. Vamos. Necesito dormir. De acuerdo. Mañana hablaremos. Es suave. Descansa. Estuvo 12 años secuestrado y luego lo liberan y lo dejan abandonado. ¿Pero por qué? Es por la muerte de mi padre. ¿Cómo? No lo sé. Creo que nadie lo secuestró. Tal vez él solo se escapó por su cuenta. ¿Por qué? Ya nos lo dirá. Falta de atención. Celos de ti. ¿De mí? Pero nos llevábamos bien, a pesar de tener 10. Él se fue. Vivió en un orfanato. Se hizo llamar de otra forma. No lo buscamos bien. Después de encontrar el bote, su ropa, sus cosas. Todos estos años... Temía volver. No sabía qué decir. Se enteró por las noticias de la muerte de su abuelo y pensó que era el momento. No importa dónde estuvo. Está vivo, eso es todo. Ana, ¿no crees que lo aceptaste solo porque querías hacerlo? No. Ana, tú, hipotéticamente hablando, ¿qué ocurre si es un estafador que está conectado a un notario o uno de tus hermanos? No. Este es Maxim. Es mi hijo. Bien. Lo siento, yo solo quise decir que tienes que estar preparada. Ana, ya pasaron 12 años. Claramente no es la misma persona. Detente. No sigas hablando. Mamá, ¿por qué estás gritando? Quiero dormir. Cariño, ¿sabes? Hallamos a tu hermano, Maxim. Y yo pensé que él estaba muerto, pero no es así. Entonces, él y yo ¿viviremos juntos? Seremos la familia más feliz del mundo.
Hola, llamo de Rusia. Compañía Max Pharma. Departamento financiero. ¿Puedo hablar con alguien de la dirección? Estoy llamando a la Fundación Benéfica Synergy. Cerró hace 2 días y todos se fueron. ¿Con quién hablo? ¿El propietario? ¿El arrendatario? Gracias, señor. Que tenga un buen día. ¿Tú la llevas hoy? Sí, claro. ¿Y tú, mamá? Maxim y yo iremos a la policía. Por alguna razón le dieron el caso a Timoshuk. El que no dejaba en paz a mi padre. Siento que nunca nos dejará tranquilos. Es implacable. Así es. ¿Y Timoshuk buscará al que secuestró a Maxim y lo mantuvo atrapado? Dana, no hables de eso todavía. Deja que Maxim nos cuente por su cuenta. No tiene unos malos zapatos. ¿Qué? ¿Por qué un secuestrado tendría esos zapatos? Philip. Bien, bien. ¿Por qué no comes? Date prisa o llegaremos tarde. No quiero ir a la piscina. Bien, aquí vamos. Dentro de 10 años, cuando crezcas y seas una hermosa chica, ¿sabes qué dirás? ¿Qué? Gracias, mamá y papá, por preocuparse por mi salud. Sí. Así que come y vístete. ¿Y a dónde debo ir? ¿Cómo? Bueno, es la habitación de Maxim. Supongo que debo llevarme mis cosas. Maxim. Buenos días. ¿Cómo dormiste? ¿Cómo te sientes? Bien. Ven aquí. Ella es tu hermana, Dana. Hola. Hola. Buenos días. ¿En serio te secuestraron? Dana, siéntate. Desayunemos para luego ir a ver al investigador. ¿Puedo beber agua? Sí, claro. ¿No prefieres jugo de naranja? Antes te gustaba mucho. Solo agua. Muy bien. No tienes que moverte de ahí. Esa es tu habitación, tienes más tiempo que yo. ¿Y a dónde irás tú? Al apiario. ¿Cuál apiario? Está lejos. Ahora está vacío. Pero en el sitio hay varias colmenas abandonadas. Háblame sobre las personas que te mantuvieron encerrado. 2 de ellos estaban en el sitio todo el tiempo. Vivían allí. No sé sus nombres, aunque uno tenía barba y el otro era calvo. Y tenían un arma. ¿Recuerdas algo más? Bueno, había una cabaña con barrotes en las ventanas. También un gran patio con árboles. Me dejaban estar ahí de vez en cuando, bajo vigilancia. ¿En qué condiciones vivías? Describe tu habitación. Una cama, una mesa, un estante con libros. Había una televisión en la habitación del lado. A veces me dejaban verla. ¿Había alguien más en el sitio aparte de los guardias? Sí. Todos le llamaban doctor. Solía venir a veces. Siempre por la noche. Era un doctor nocturno, por así decirlo. Firma aquí y aquí. Dime, ¿por qué te retuvieron en ese sitio? Es extraño. El doctor decidió que ese sería el sitio. ¿Quieres comer o descansar? ¿Vamos a casa? Quiero dar un paseo. Para acostumbrarme a las personas. Bien.
¿En dónde está ese apiario? ¿Sí? Con permiso. Entra. Recibió una llamada de la Fiscalía General. ¿Recuerda a Kazantsev? Compañero de Tarmanov desde los años 90 fue arrestado. Por falsificar documentos. También hay dinero en grandes cantidades. Se enteró de la muerte de George y está dispuesto a hacer un trato. Testificará en contra de Birman. ¿El director financiero de Max Pharma? Correcto. Interesante. Y esto es lo que está dispuesto a dar. Comprobamos los 2 primeros puntos. Es posible trabajar con los de blanqueo de capitales. Pero no está relacionado con Max Pharma. Aunque si lo logramos, Birman tendrá que cooperar con nosotros. 100%. Bien. Prepara una orden de detención. Y lo más importante de todo, llama a la fiscalía. Asegúrate de que todo esté en marcha. Sí, señor. ¿Puedo retirarme? Adelante. Hijo, dime, ¿recuerdas algo de esto? Casi de nada. ¿Me reconociste de inmediato? Por supuesto. Yo no. No tan rápido. En la mañana, cuando me ofreciste jugo de naranja, ahí fue que lo supe. ¿Recuerdas que solía haber un parque allí? Solíamos ir Philip, tú y yo. Felicidades por tu gran regreso. Maxim, este es tu tío Boris. ¿Qué haces aquí? Quise averiguar a qué estás jugando. No es tu hijo. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Ya déjalo tranquilo. ¿Le hiciste una prueba de ADN? ¿De qué hablas? ¿Estás loco? Él es Maxim. Ajá. ¿Cómo estás tan segura? Hola. ¿Acaso olvidaste cómo hablar? Boris, eres un idiota. Vete. Estoy dispuesto a hacerme una prueba. O cualquier otro examen si eso quieren. Los fines de semana, sobre todo en invierno, oí un sonido metálico. Tal vez era la campana de una iglesia. Por la tarde, desde el lado norte, desde el apiario, podía ver las luces de algún asentamiento a lo lejos, pero esa parte del lugar rara vez me dejaban ir. Una vez estaba caminando por la parte sur y me topé con un montón de cabras. Había cientos de ellas. Inmediatamente me encerraron en la casa. Nunca vi al pastor. En verano habían muchos mosquitos. Es como si hubiera un pantano o un río cerca. Bueno, el suelo siempre estaba algo húmedo. A veces pasaba un helicóptero. ¿Un helicóptero militar? No, no era militar, ni de rescate. Era uno normal. Déjame anotar eso. Maxim Tarmanov pasó una prueba de ADN. El análisis confirmó su relación con la influyente familia Voltea, Tarmanov mira y a el mí. derecho a una herencia multimillonaria. Recordemos Mira a que la Maxim cámara. Tarmanov fue considerado ahogado hace 12 años cuando era niño. Gracias. Y ahora resucitó Adiós. misteriosamente. ¿Qué tal? Existen muchas Mañana a primera hora tendrá las Bien, fotos. gracias. No te muevas, por Seguiremos favor. indagando sobre este reciente... Esto es increíble. No se les escapa nada. ¿Cómo te sientes con eso? Te ves muy bien. Maxim, para ti. Anoté mi número de teléfono, el de Philip y Dana. Cuando hagas amigos, los agregarás a ellos también. Ya lo veremos. Por supuesto, tendrás muchos amigos. Sí, los abogados se comprometieron a acelerar el proceso con los documentos. Señora Ana, está listo. Terminaré el trabajo pasado mañana. Perfecto. Hasta Gracias. luego. Adiós. Dios mío. ¿Qué es eso? ¿Te lastimaron? No era necesario. No siempre. Un día hubo un incidente. Lo siento. ¿Sí?
Ya te llamo. ¿Cuál incidente? No importa. Hijo, ¿quieres ir a mi trabajo? ¿Dónde trabajas? Trabajo en un centro de investigación. Te lo enseñaré. De acuerdo. ¿Nos vamos? Mi hermana roba dinero, para ti, para mí, para todos. Lo hace a través de su centro. Pensé que la odiabas porque tu padre la prefería a ella sobre ti. No hables de mi padre. Sé que hiciste más por él que yo, pero él ya no está. Y ahora le toca al contador de la familia decidir las cosas. Tengo un contrato con Max Pharma, no con tu familia. Cuando sea el jefe, ya sabes que toda la junta directiva me apoyará. Para entonces seré el director de Max Pharma. Esto es importante. Se emitió una orden de detención en su contra. Le sugiero que salga del país cuanto antes. Solo encuentra algo sobre ella. Y tu contrato adquirirá nuevos detalles. Está bien, me ocuparé de eso. Entonces tenemos un trato. De acuerdo, ya veo. Sí, muy bien. Pero vienes de nuestros competidores. Con todo respeto, no soy de sus competidores. ¿Y qué has logrado? Si no te rechazaron, yo mismo te despediré. ¿Qué? ¿Me oíste? ¿Quiere despedirme cuando ni siquiera llevo un día trabajando en su empresa? Buen salario, crecimiento profesional, eso es todo lo que busco. ¿Y bien? ¿Ya está listo? ¿Lo de Tarmanov? Sí. ¿Seguro que es exclusivo? Sin duda. ¿Cuánto? Lo que acordamos. Ten. Yo lo conozco. ¿En serio? Sí. Fue la semana pasada, justo el día de la entrevista. ¿Qué dijo? No lo sé. Varias cosas. ¿Le pagó mucho dinero por una foto? ¿Solo una foto? Te voy a dar el triple por una entrevista. Y te quedas. Muy bien. ¿Quién es? ¿No lo sabes? Aquí es donde trabajo. Aquí es donde se desarrolla la mayor parte de la investigación para Max Pharma y otras empresas. Hola. Esta es la sala de presentaciones, el resultado de nuestro trabajo. Todo se hizo en los últimos 10 años. ¿Puedes creer lo rápido que fue eso? Y vaya que hemos avanzado. Hicimos tanto, superamos enfermedades, salvamos incontables vidas. ¿Te gusta estar aquí? Por supuesto. ¿Prefieres estar aquí que en la casa? Señora Ana, ¿tiene un minuto? Lo siento, espera. ¿Sí? No recibimos el pago de las dentaduras postizas. ¿Llamaste a la oficina? Sí, me dijeron que hablara con su hermano Boris. Claro. Lo resolveré. Dicen que vamos a tener que cerrar el centro en unos días. ¡Qué tontería! Los empleados están preocupados. Muchos tienen una especialización limitada. Les llevará tiempo encontrar un nuevo trabajo. Retinosis pigmentaria. Me estoy quedando ciego y empeora. Mira lo que los chicos hicieron por mí.
Rechacé la oportunidad de una cirugía gratuita. El apoyo del gobierno es bueno, pero aquí me darán nuevos ojos, biónicos. Nadie nos hará nada. Seguiremos trabajando. Yo me encargo de todo. Tú sigue en lo tuyo. Se oye muy bien. Sí. Dicen que con la muerte de Tarmanov todo puede cambiar. Espero que no sea el caso. Su operación se llevará a cabo sin ningún problema. Aquí en Max Pharma nada cambiará repentinamente. Son rumores. Es bueno verla, señora Ana. Gracias. En verano habían muchos mosquitos. Es como si hubiera un pantano o un río cerca. Bueno, el suelo siempre estaba algo húmedo. A veces pasaba un helicóptero. ¿Y bien? Bueno, todo se quemó. No se puede recuperar. Ven, aquí tenemos un caos. Sí, tienen algunos documentos. No sé lo que sucede. Nadie dice nada. Muy bien. Me gustaría saber lo que ocurre aquí. Bueno, ya saben que Birman está en la lista federal de personas buscadas. Muy bien. Un grupo operativo de investigación de la Federación Rusa llegó a la oficina de la empresa Max Pharma. Como pueden ver, la búsqueda del director financiero de la empresa, el señor Birman, sigue en marcha. Enka, ¿qué haces aquí? Hola, necesito hablar con Ana Tarmanov. Digo, con su ¿El hijo. que estuvo secuestrado? Sí. Está un poco loco. No sale, nunca dice nada. Estuvimos en su casa esperando por horas. ¿Dónde está? Si me besas, te lo digo. Paso. ¿Ni siquiera en la mejilla? Vamos, no debe ser difícil. Viene. El investigador. Ahí está. Rápido, rápido. Vámonos. Algunas novedades en casa. Ya sabe dónde está. Todas las preguntas a la prensa. ¿Cómo se lo toma? Hablo en serio. Dame la dirección o quedarás como un idiota. Escríbela. Sí, hay una caída, pero es insignificante. No vale la pena venderlo ahora. Al contrario, si encuentras el fondo, podrás ganar mucho dinero. Sí, claro. No me agradaba a mi abuelo. Mamá lloraba por su culpa y discutía con papá. ¿Sabes? Me parece que nadie lo amaba. Y él tampoco amaba a nadie. Sí, tu abuelo a veces era estricto. Pero justo. Consideraba todo lo que le rodeaba como parte de su propiedad, incluidas las personas. ¿Incluso la familia? ¿A nosotros? Sí. ¿Nosotros? No eres un Tarmanov. Bien. ¡Mamá! Llegó tu mamá. Mañana haremos una cena familiar en tu honor. Conocerás al resto. ¿Qué les parece? Sí, me gustan. Traje algunas cosas para ti, pantalones y franelas. Aquí está. Mira. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Bien.
Ya conoces a tu tío Boris. Ella es su esposa, Tonia. Y ellas son tus primas, Daria y María. Y él... ¿No te acuerdas de mí? ¿Del tío Víctor? ¿Recuerdas que te regalé un enorme juego de construcción cuando eras pequeño? Tu mamá no lo aprobó, pero recuerdo que tú estabas feliz con ello. ¿Por qué no recuerdo eso? Yo sé lo que obsequio. Cada regalo es significativo. Lamento lo del otro día, Maxine. No fue amable. Lo reconozco. Maxim, escucha. Si necesitas ayuda con algo o quieres un consejo, aquí está mi tarjeta. Puedes llamarme a cualquier hora. Tómala. ¿Y bien? ¿Cuáles son tus planes, Maxim? ¿Qué es lo que piensas hacer? Sacrificios. ¿Cómo? Para conseguir algo hay que sacrificar algo. Vaya. Es correcto. Quiero que conozcas a unos amigos. ¿Quiénes? Ya veremos. No hay problema. ¿Dónde está Philip? Tiene una reunión de trabajo. Vendrá luego. Creo que nuestro sobrino está loco. ¿Loco para bien o para mal? ¿Qué crees? Buenas tardes. Le habla el teniente Vasiliev. Vine aquí en nombre del coronel Timoshuk. Tenemos nuevas evidencias. ¿Puedo entrar? Gracias. Sí. Sí, bien. Sí, ya estoy en la casa. Lo sé. Pronto va a tener esa entrevista. Hola, teniente Vasiliev. Hola. ¿Qué sucede? ¿Por qué Timoshuk no pudo llamarnos? ¿Dónde está Maxim Tarmanov? Soy yo. ¿Puedes venir? Sí. Teniente Vasiliev, al parecer, encontramos el apiario que mencionaste. Ahí es donde vivías, ¿no? Dana. ¿Fueron para allá? Estaba vacío, pero Timoshuk estuvo ahí. ¿Puedes identificarlo? Tal vez recuerdes algo más. De acuerdo. Espera. Nosotros lo seguimos. Yo llevaré a Maxim. No hay problema. Dana, diles que volveremos pronto. Quiero ir contigo. Dana, por favor, entra a la casa. ¿Esto es todo? A juzgar por las huellas, había otros equipos aquí, pero los sacaron. Tal vez desmantelaron todo el lugar. Dame la bolsa. Un segundo. Aquí tiene. ¿Y bien?
Es el sitio. Aquí es. Buenos días. Buen día. ¿Lo reconoces? Sí. ¿Qué es este lugar? ¿A quién le pertenece? El sitio está registrado en el balance de empresas Synergy, del cual usted es la directora. Tendré que detenerla. ¿Qué? Usted solo venga conmigo. ¿Por qué? Bueno, se sospecha que usted organizó un secuestro. El de su hijo. Fin del episodio 1. ¿Dónde está mi abogado? Tenga, ya puede irse. Su hijo firmó la solicitud. Dijo que nadie lo secuestró. Él escapó y estuvo deambulando todos estos años. Mi padre decía que estaba obsesionado con nuestra familia. Entrégueselo a su hijo como recuerdo. Extra, episodio 2. Centro de detención. Hola. ¿Alguien sabe sobre mi arresto? No, solo los abogados. ¿Damos un paseo? Tu abuelo creó Max Pharma cuando naciste y le puso el nombre en tu honor. ¿Vas a empezar de cero? Max Pharma es más de una empresa. Tu abuelo creó muchas de ellas para evadir impuestos, cientos, incluso miles. Estaban registradas a nombre de nosotros, sus hijos, parientes, socios. Algunas desaparecieron enseguida, otras duraron años. ¿El abuelo violaba la ley? Tu abuelo era un hombre complicado, que dirigía un negocio complicado. Escucha. Tu secuestro. Lo siento, no lo creí. Tranquila. Tu secuestro es posible que haya tenido algo que ver con él, con sus negocios turbios. Prometo averiguar la verdad. ¿Lo amabas? Al abuelo.
Me asustaba, tanto como a cualquiera. Cuando regresó la embarcación con tus cosas y dijeron que te habías ahogado, pensé que no lo resistiría. Pero estoy vivo. Entonces estás bien. ¿Me crees? ¿Crees que no tengo nada que ver con esto? Vámonos a casa. Intenté hablar con él. No quiere hablar con nadie. Le hablé del psicólogo. No fue grosero, pero fue muy antipático. Cree que tengo algo que ver con el secuestro. Eso es absurdo. Escucha, tienes que decirle lo de su abuelo. Él lo sabía. Papá sabía que Maxime estaba vivo. ¿Crees que George secuestró a su propio nieto? Birman. ¿Birman? ¿El director financiero de Max Pharma? Llevaba las finanzas de las empresas, incluso Synergy. Debes saber algo. Está huyendo. ¿Sabes dónde encontrarlo? Conozco a alguien que puede encontrarlo. Hola. ¿Cómo está? Soy Ana Tarmanov. Dígale a nuestro contacto que necesito verlo. Sí. Gracias. El hombre que quieres ver es un delincuente. También lo están buscando. Papá sabía elegir muy bien a sus amigos. Tengo que hacer esto. Encontraré a los que me quitaron a mi hijo. Sí, lo sé. Será pronto. ¿Entiendes? Max Pharma es insumergible. Las acciones dejaron de caer. Era predecible. Maxime, el desayuno está listo. No tengo hambre. Lo vi anoche. ¿A Maxime? Caminando por la casa, como un lunático de película. ¿Solo caminaba? Bueno, debe haber comido y ahora no quiere. ¿Por qué no durmió? No lo sé. Papá, ¿también puedo comer Tienes de que noche? venir a la oficina. No, porque es malo para la salud. ¿Estás bien? Una reunión. Elegiremos un nuevo director financiero. ¿Quién va a firmar la declaración para su centro? No entiendo. ¿Por qué no sale? Ana, ve a trabajar. Ve, en serio. Te llamaré si algo sucede. De acuerdo. Adiós, mamá. Adiós. Papá, ¿cuándo iremos a tu cabaña en el bosque? Bueno, cuando mamá esté de vacaciones, podremos ir. ¿Quieres ir al bosque? ¿Al aire libre? Solo quiero que mamá no vaya a trabajar. Quiero que esté en casa con nosotros. No es nuestra compañía, quiero decir, no es una oficial. Probablemente se utiliza para evadir impuestos. Había muchas empresas así.
dirigidas por su padre y Birman. Birman. Ujú. Consigue todo lo que pueda sobre esta compañía. ¿Qué tipo de tratos, finanzas, cualquier cosa? Hola. Hola, señora Ana. Hola. Tenemos que elegir un director financiero hoy. Sin su firma no tenemos trabajo que hacer. Vamos a elegir uno, Hola. por supuesto, lo haremos. Hola. Buenos días a Disculpen. todos. Hola. ¿Sí? Ana, no te alteres. Maxim se desmayó. ¿Qué? Fui a su habitación y vi que se había desmayado. Llamé a un doctor. ¿Me escuchaste? Sí, voy enseguida. Lo lamento. Tendrán la reunión sin mí. ¿Sucedió algo? ¿Qué quería mi hermana? Asunto sobre su centro de investigación. Discúlpeme. No te preocupes, todo está bien. El doctor dijo que era un simple desmayo. Hola. Hola, señora Ana. ¿Qué sucedió? No se preocupe, está bien. Tomó algunas vitaminas, está descansando. ¿Qué le sucedió? ¿Por qué perdió el conocimiento? Aún no lo sé. Pero revisé todos sus exámenes y está en buena condición física. Si tiene algún problema, quizá esté aquí, dado a su historial. Bueno, no conozco los detalles. Quizás se deba al estrés por volver a casa. ¿Cree que debería ver a un psiquiatra? No necesariamente. Necesita descanso y estar con su familia. Y algunos buenos recuerdos de su infancia o algo que le guste mucho. De acuerdo, entiendo. Bueno, llámeme si necesita algo. Adiós. Gracias. ¿Ves? Todo está bien. Está bien. Seamos francos, no estamos eligiendo a un director financiero, estamos eligiendo a un interino. Mientras esta silla esté vacante, los demás movimientos me parecen absurdos. Y solo elegiremos al jefe de la junta directiva tras negociar con el resto de nuestros socios en la próxima reunión. Sí. Y las firmas de esto estarán en nuestros documentos financieros. Señor Boris, ¿tiene alguna sugerencia? Lyubimova. ¿Es del Departamento de Suministros Internos? Es jefa del departamento. Experta en la compra de artículos de oficina. Sinchenko y Rudberg tienen experiencia en finanzas. Bueno, Sinchenko tiene mala reputación. ¿Y Rudberg? Rudberg pediría tal salario que sería más barato despedirlo. Pero tú lo recomendaste ayer. ¿Ayer? Cierto. Pero hoy creo que estaré de acuerdo con Boris y también apoyaré la candidatura de Lyubimova. Mamá, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Tenemos una fiesta hoy? No, es porque cuando Maxine era pequeño, colgábamos globos para su cumpleaños y él los pinchaba con un mondadientes. ¿Por qué? Le divertía hacerlo. Es patético. ¿Hoy es el cumpleaños de Maxim? No, su cumpleaños fue hace 2 meses, pero fingiremos Sí. que es hoy. Escucha, ¿está bien si el chico tiene más de 20 años? Entiendo lo del pastel y las velas, pero los globos no son demasiado, ¿no? Sí, te escucho. Aquí vamos. ¿Qué quieres decir? Mamá se va. ¿Qué te hace pensar eso? Siempre Entiendo. lo hace. Está bien, gracias. Sabes, no creo que mamá vaya a ninguna parte hoy. ¿Por Maxim? Sí. ¿Qué? Boris nombró a su amante como directora de finanzas. Bien por él. Y por supuesto, ella no firma los pagos de tu centro. Por supuesto. Dice que comprobará los contratos. ¿Qué hay que comprobar? Son documentos internos de la empresa. Mamá, ¿de verdad irás a trabajar? Maxim, ¿cómo te sientes? Bien. ¿Qué están celebrando? ¿Recuerdas? Bueno, tu cumpleaños. Pero hoy no es mi cumpleaños. Lo sé, pero pensamos que si no lo habías celebrado, lo harás. Hagámoslo. ¿Y bien? ¡Qué divertido!
Muy bien, chicos. ¡Adiós! ¿Escuchaste eso? Maxim, ¿qué haces despierto? Pensé que había alguien en el patio. No hay nadie y no puede haberlo. Tenemos una alarma, las ventanas están blindadas, no se pueden romper con un martillo y seguridad las 24 horas en la entrada, ¿sí? Pensé que era el doctor nocturno. Vamos, si hubiese estado aquí, lo habrían atrapado. Creo que ahora mismo está escondido en otro lado. ¿Quién es el doctor nocturno? Dana, ¿qué haces despierta? Me despertaron. ¿Me das una galleta? ¿Qué galleta? Vamos, vuelve a la cama, vamos. Rápido, rápido, rápido. Maxim, aquí no hay nada que temer. Al doctor nocturno no le detendrá el sistema de alarma. O el cristal. No importa lo fuertes que sean. Dana, es la hora. Llego tarde y tengo que llevarte a la piscina. De acuerdo, ¿dónde está tu mochila? No lo sé, mi papá la colocó en algún lado. Papá no la colocó en ningún lado, la dejó en el garaje. Aquí está tu mochila, ve a prepararte. Voy. ¿Sabes con quién estaba hablando Maxim? ¿Tiene amigos? ¿Lo viste hablando con alguien? Lo escuché. ¿Por teléfono o algo así? No lo sé. Él no tiene a nadie con quien hablar. Bueno, o tiene algo que ocultar o necesita hablar con un psicólogo. ¿Está demente? Dana, suficiente. Vámonos. Vámonos, vámonos. Te acompaño. Registro de llamadas vacío. Sin mensajes. Buenos días. No sabía que estabas despierto. Me viste en el jardín. Sí, bueno... Necesitabas encontrar algo, ¿cierto? No. No necesito un psicólogo.
Bueno, si quieres hablar con alguien... Tampoco necesito amigos. ¿Me prestas un cargador? Encuentra algo de su centro de investigación. Cualquier discrepancia, incluso una sospecha de robo. Compruébalo varias veces. Boris, ¿Qué? ¿y si no hay una discrepancia, sino un caso penal? Pues mucho mejor. ¿Qué quieres decir? Es tu hermana. ¿Y qué? No es tuya. Bien, escucha, eso es lo que me asusta. Si puedes hacerle eso a tu propia hermana, ¿qué podrías hacerme a mí? ¿Crees que no tengo nada sagrado? Está bien, olvídalo. Lyubov, preguntaste por esto. Hace unos 35 años, Ana me atacó con su perro, un Rottweiler. Me arañó el torso, lo desgarró, lo sujetó, hasta que mi padre acabó con él. Dios mío. Ella tenía 10 y yo 8. Solo ha mejorado sus habilidades desde entonces. ¿Cómo? Convenció a mi padre de que soy un perdedor y que ella merece ser la cabeza de la familia y de la empresa. Y lo está haciendo con las manos de otras personas, o las garras. Lo siento, de verdad no lo sabía. Lyubov, si quieres que esta empresa tenga futuro, para que todos tengamos un futuro, mi hermana debe ser removida de la junta directiva. Aquí está la madre impuntual. Nuestra nueva directora financiera, Lyubov Lyubimova. ¿Qué es esa tontería de renegociar los contratos? ¿Por qué no se transfiere dinero al centro de investigación? ¿Decidiste dejar a la gente sin salarios? Dime, Lyubov, ¿qué sucede con el centro de investigación? Tenemos salarios muy altos para algunos contratos. ¿Oyes lo que dice la directora financiera? Porque estos son los mejores especialistas del país. Boris, basta de tonterías. ¿La auditoría financiera te parece una tontería? Tu centro de investigación se está comiendo una quinta parte de la empresa. ¿Comiendo? ¿Es un término nuevo? ¿Sabes lo que creo que es un término nuevo? Tu inversión a largo plazo. No, te diré una cosa, hermano. Si no te callas, dentro de 6 meses, cuando Maxim herede las acciones de nuestro padre, ¿Qué? haré todo lo que pueda para echarte no solo de la junta directiva, sino de la compañía. 6 meses, Boris. Puedo soportarlo, créeme. Está bien, de acuerdo. Lyubov, por favor, te pido que firmes las nóminas. Señora Ana, estuve revisando los archivos y encontré esto. Synergy tiene 3 empleados. ¿Uno de ellos soy yo? Sí, usted es el director. Aquí está una fotocopia de su identificación. Y aquí están sus empleados. ¿Esta es su dirección? Hace 20 años. ¿Hicimos negocios juntos? Sí, Synergy obtuvo dinero de diferentes divisiones de Max Pharma. Se podría decir. ¿Para qué? Servicios de consultoría, pero las cantidades eran bastante grandes. Birman firmó todos los pagos y no hay contratos en los archivos, así que eso es todo. Gracias. Adiós. Maruseva 33, piso 6. Oh, mire ese auto. Debe ser sí. costoso. Es una Nunca he mujer visto un hermosa. auto igual. Debe tener mucha clase. ¿Qué hará aquí? Es Hola. hermosa. Hola. ¿Pueden decirme Hola. si Mikhail Guchin vive en el piso 6? Mijail el Barbudo solía vivir allí. Se fue hace mucho tiempo, unos 10 años. Más que eso, ¿Algún pariente vivía con él? su hermana vendió el apartamento. Se gastó el dinero. Era una alcohólica. Ella ya falleció. Hace mucho tiempo. Gracias. Un placer. Eso fue muy extraño.
Ay, estaría preguntando por él. ¿Será que es policía? No lo creo, Máximo, que gana mucho más que un policía. Boris. Boris, sí, te escucho. Los pagos están firmados. Necesito hablar contigo. ¿Estás en casa? Voy para allá. No, no estoy en casa ahora. Estoy ocupada. Hablemos mañana. De acuerdo. Calle Beregovaya, piso 4. Beregovaya. Philip. ¿Sí? ¿Aún no estás en casa? Estaba terminando unas cosas. Tenemos visita. ¿Quién? Boris me acaba de llamar. Viene con toda su familia y no estamos aquí. Pensé que estaba hablando contigo. Pensé que habíamos dicho mañana. Qué imbécil. No va a verme a mí, va a ver a Maxim. Bueno, deja que Maxim se ocupe de él. No te demores. De acuerdo. ¿Dónde están mis sobrinos? Dana, Maxim, ¿cómo están? Conozcan a los invitados, acepten los regalos. Hola, ¿cómo están? ¿No nos esperaban? La tía Tonia está a punto de darte un abrazo. Gracias al milagroso regreso de mi sobrino, los Tarmanov vuelven a estar juntos. Sí. No sé dónde está tu tío Víctor, pero estaremos bien sin él. ¿Qué sucede, niña? Saluden. Dana, no tienes que hacer eso si no quieres que te aplasten. ¿Qué? Si fuese tú, me inscribiría en un gimnasio antes de que mi esposo tenga un amante. ¿Cuál es tu problema? Y si fuese una de tus hijas, me escaparía de casa si me obligaran a usar eso. Nunca volveré a poner un pie en esta casa. Suban al auto. Boris. Eres todo un hombre, ¿no? Eres muy valiente. Tío Boris, ¿qué se siente estar así? ¿Cómo? Desheredado. Hasta donde sé, aún podría recuperar mi herencia. Bien hecho. ¿Los reconoces? Sí, esos son los guardias. El de barba y el calvo. ¿Los atraparon? No. Maxim, quería preguntarte sobre el doctor Nocturno. ¿Por qué fue al apiario? Me examinó. Tomó muestras. A veces dolía. ¿Dolor? ¿Qué tipo de dolor? Era necesario para mi salvación cuando enfermaba. ¿Y el doctor Nocturno era tu abuelo George? El abuelo era bueno, pero el doctor Nocturno es malvado. ¿Recuerdas bien a tu abuelo? Recuerdo cuando me regaló un robot. Lo rompí el mismo día. Y luego me regañaste. Philip y tú. Lo lanzaste por la ventana. El abuelo dijo que era mi robot. Y podía hacer lo que quisiera con él. Tu abuelo sabía qué decirle a las personas para ser confiable. Él mismo no confiaba en nadie y no amaba a nadie. Vigilaba a sus propios hijos. ¿Como Philip? ¿Qué quieres decir?
revisando mi teléfono y buscando en mi habitación. Yo... Solo quería saber con quién estás hablando, si no tienes amigos. Con enemigos. Max Pharma. Víctor, apoyaste a Boris. ¿Qué está sucediendo? Es muy simple. Boris quiere cerrar tu centro de investigación. Un tercio del consejo lo apoyará y un tercio te apoyará. Y el resto, como tú, esperan al ganador. Todo depende de tu hijo. Recibirá las acciones en 6 meses. Pero recibirá acciones en 6 meses. ¿Quieres saludar a la junta directiva? Sería bueno que te vieran. No, gracias. Pero si entras allí, dices algo y te comportas, nuestros socios verían que tienes todo bajo control. Te convertirías en directora y te No estoy podarías. tratando de tomar el lugar de mi padre. Y tu centro de investigación no tendría ningún problema. ¿Estás demente? ¿Es Ana Tarmanov? ¿Quién eres? Soy Enka. Natasha. Yo conozco a su hijo. ¿En serio? Sí, lo salvé de un robo en la estación y hablamos. ¿Hablaron? Bueno, sí. Le di agua, lo llevé a la policía. Bien, ¿qué quieres? Una entrevista. La necesito para trabajar, por favor. No da entrevistas. Bueno, ni siquiera le preguntó. Bien, ¿cómo dices que te llamas? Enka. Maxine, ¿conoces a una chica llamada Enka? La chica de la estación. Sí, la chica de la estación. Ella quiere hablar contigo. Ella es periodista. Solicita una entrevista. ¿Quieres que programe 1 hora? ¿Dónde está? En la entrada. ¿Quién es? No lo sé. Tal vez ayude a Maxine a comenzar a comunicarse. Antiguamente esto era un apiario. Luego ocurrió que empezaron a colapsar las colonias. ¿Cuando las abejas abandonan la colmena? Vuelan a un destino desconocido. Maxim, denunciaste tu secuestro, pero luego retiraste la declaración. Dime, ¿realmente fuiste secuestrado o te escapaste de casa cuando tenías 10 años? Esa historia es del pasado. Lo sabe únicamente la familia Tarmanov. No quiero hablar del pasado. Quiero hablar del futuro. ¿Qué haces? ¿Aún no has dormido? Su teléfono aún está apagado. Creo que lo hace a propósito. No le pedí el número a la chica. Pensé que Maxine la rechazaría. Y ya llegó, por cierto. Maxine, ¿dónde has estado? Estaba en una entrevista, fue larga. ¿Por qué tu teléfono está apagado? Lo olvidé. Aún no estoy acostumbrado, lo siento. Por favor, manténlo encendido siempre. De acuerdo.
¿Ya no estoy despedida? ¿Quieres aparecer en el tabloide principal? Es nuestro holding, solo que a un nivel mucho más alto. Sí, lo sé, por supuesto que sí. Pues entonces haz un informe sobre la familia Termanov, no solo sobre Maxim, sino también sobre su madre, su abuelo, sus tíos. Si el material es digno, recibirás un buen contrato permanente. Bien. Me ayudaste cuando aún no sabías quién era. Por eso puedo confiar en ti. Cuéntame sobre tus planes a futuro. Mi abuelo me dejó acciones de la empresa familiar. Creo que quería que yo participara en la dirección de Max Pharma. Estaba seguro de que podía hacerlo. Después de todo, yo también soy un Termanov. Y la empresa necesita a alguien joven. Vi tu entrevista. No dije nada importante. Bueno, ¿lo que dijiste es realmente importante para ti? ¿En serio quieres trabajar para la empresa? No, no me importa. De hecho, estoy feliz. Podemos ir mañana a la oficina. Las negociaciones con los socios se harán pronto y sería bueno que vinieras. ¿Quieres? Quiero que dejes la empresa. ¿Perdón? ¿Qué? Pasas más tiempo en el trabajo que con Dana. Maxim. Pero debería ser al revés. Ella te extraña. No, Maxim, te equivocas. Si alguien la secuestra por mucho tiempo, ella te olvidará. Eso me sucedió a mí. Lo peor es que no sé lo que quiere, lo que está pensando. Yo la entiendo. Eres la primera luego del investigador con quien se abrió de alguna manera, pero... ¿Usted quiere que hable con él? Quiero que vuelva a la normalidad, que empiece a comunicarse. Si quiere hacer negocios, necesita acudir a las juntas directivas, conocer socios. Estoy dispuesta a ayudarlo, pero no sé lo que quiere. Lo siento. ¿Sí? Tu amigo te estará esperando en 2 horas. Ya sabes dónde. Está bien, lo entiendo. Escucha, si lo vuelves a ver, intenta convencerlo de que salga con otras personas. Bueno, me tengo que ir. Espere. ¿Sí? Dijo que después de la entrevista regresó tarde. Exacto. Pero la entrevista fue breve. Regresamos a la ciudad esa tarde en taxi. Salió a la plaza. Parecía que tenía prisa. Cada vez que nos encontramos, te ves aún más hermosa. ¿Consideras que es tu mérito? Bueno, ¿por qué no? Nuestra conexión con el universo se teje con hilos invisibles. ¿Cuál es la causa o el efecto? No lo sabemos. Dime qué sabes de mi hijo. Las malas lenguas dijeron algo que no creí. ¿Qué madre secuestraría a su propio hijo? ¿Y el abuelo? ¿Secuestraría a su nieto? Una vez tu padre me dijo algo. Fue hace mucho.
hace unos 10 años, que daría la vida tuya y la de tus hermanos por su nieto, pero ese sacrificio no lo aceptaría nadie. Sí, es algo que él diría. No sé qué tramaba, no había hablado con él en 5 años. Necesito encontrar a una persona, Birman. Ese es tu contador en jefe. Sí. Dicen que está huyendo. Creo que podría saber algo sobre el secuestro de mi hijo. ¿Puedes encontrarlo? Necesito ácido fenilacético. Mi empresa no tiene permiso. Las autoridades no otorgan permiso para la producción de esas cosas. No puedo vendértelo. Pero tu padre sí. Y que hayamos dejado de comunicarnos no afectó nuestros negocios. Ese es un delito penal. Bueno, si lo haces, encontraré a tu contador, lo sacaré de la tierra. Así que los malos y buenos pueden ser los actos, pero no las personas. ¿A dónde vas? Tengo una reunión con Enka. Por favor, no apagues el teléfono. ¿Qué sucede? ¿De qué estaban hablando? Sobre el doctor nocturno. De acuerdo. ¿Y bien? Dijo que el doctor nocturno les roba a los niños a sus padres si no los obedecen. Dice que el doctor nocturno es malo. ¿Estás asustada? Escucha, no hay ningún doctor nocturno, ¿sí? Y si alguna vez existió, ahora definitivamente no está aquí. ¿Estás hablando del abuelo? De todos modos, tu madre quiere que te adaptes ¿A la sociedad? para cambiar tu vida. Por eso me pediste que te ayudara. No porque ella te esté vigilando. Y si lo estuviese haciendo, no te diría nada de esto. ¿Cómo vas a ayudarme? No lo sé. Vamos a un lugar a divertirnos. Y tu madre te llevará a una reunión con los socios. Tú eres quien quería dirigir la empresa. Habrá mucha gente allí. Te acostumbrarás a ellos y harás feliz a tu madre. Parece que quiere que vayas. No sé de dónde sacaste todas estas tonterías, pero no quiero volver a escucharlas, ¿de acuerdo? ¿Qué está sucediendo? Se comió todas las galletas. Mientras yo estaba en el jardín. Dana, no puedes comer galletas. Teníamos un acuerdo. ¿Por qué? No ¿Qué me estás...? importan las galletas. ¿Sabes lo que dijo después? ¿Qué? Bien. ¿Puedes repetirlo para mamá? Dana. Bueno, ¿qué dijo? Que era solo un juego para nosotros, que solo la teníamos para torturarla. ¿Eso es lo que dijo? Exactamente lo que dijo. Y sé por qué está actuando así. Maxine. Iré a la junta directiva. Mañana en la noche, ¿cierto? Sí. Tal vez eso sea lo mejor. No es seguro que las cosas salgan bien si nos arriesgamos. Vamos. Hola. Hola. Acompáñela a su asiento. Gracias. Hola. Hola. ¿Puedo hablar con usted un segundo? No sabemos si ese chico está capacitado. Escuche, hemos oído que tiene un nuevo presidente de la Junta. No será a cargo hasta dentro de 6 meses. Y es probable que no se lo tome en serio. En cualquier caso, nada afectará nuestra cooperación.
¿Quién sabe? Vi esta entrevista en televisión y yo no... Por favor, es solo un juego. Sigue siendo un niño. Bueno, en cualquier caso, nos encantaría conocerlo. Lo entiendo, pero es poco probable que el chico nos honre con su visita. Sí, también yo. Hola. 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 Hola, tío Boris. Disculpe. Hola. Hola, bienvenido. Creo que, en este caso, no solo puedo hablar en mi propio nombre, sino que expresaré la aspiración común de todos los socios de Max Pharma. A todos nos entristece profundamente la partida del fundador de esta empresa, que fue una persona verdaderamente única y a quien todos debemos gran parte de nuestra prosperidad. Al mismo tiempo, esperamos que con su muerte nuestra ¿Sabías que nuestro padre otorgó no varios sea poderes para administrar las propiedades de Maxim? Nuestra No alianza entiendo. es vital ¿Cuándo hizo para el esto? adecuado ¿Para qué? funcionamiento El testamento es de para las él. empresas. Pues para que empiece a gestionar antes una de entrar en pérdida derechos de herencia. lamentable. Es una tontería. Está bien, no Pero importa. no dejemos Pero hay que eso conocer al afecte principal heredero de estas acciones. negativamente a Y es lo Max que aún Pharma. sigue sin entender, igual que Boris. Además, debemos Maxim es una figura independiente. respetar los últimos deseos del respetado señor Tarmanov. Así que, señor Maxim, nos encantaría que nos dijera unas palabras. No hablará. Parece que no conoces a tu hijo. No puedo creerlo. Escuchemos. Va a hablar. Buenas noches. De acuerdo. Una vez cuando estaba en segundo grado, mi abuelo me llevó a pescar. Eso fue hace mucho tiempo, antes de el asunto con Birman, antes de los casos de No corrupción. entiendo de qué está hablando. ¿Cuál asunto con Birman? No sé a qué se refiere. Esta empresa tiene un grandioso futuro por delante. Para eso, debemos trabajar en equipo. No cometamos los errores de antes. Esa es la idea. ¿Les quedó claro? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está sucediendo? No lo sé. No entiendo nada. Para asegurar el futuro de la empresa. De ahora en adelante, aquí en Max Pharma, vamos a hacer que las cosas sean más transparentes. Mi madre no permitirá eso. Gracias a todos. No permitiré que ese niño arruine esta empresa. Su discurso tendrá consecuencias muy graves. Supongo que no a todos les gustó lo que dijo. ¿Por qué hizo eso? No lo sé, pero fue suficiente. Lo siento. Tengo que ir a la oficina. Hola. 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 ¿Qué te sucede? Sal de mi camino. Señora Ana, ¿Sí? su acceso está bloqueado. Hay órdenes de no dejarle pasar. ¿Órdenes de quién? De su hermano, el señor Boris. A partir de hoy es el director de la empresa.
Tengo malas noticias. Es difícil para mí porque no sé por dónde empezar. Tan solo quiero agradecerles a todos y disculparme por decepcionarlos. Señora Ana, solo dígalo. ¿Es cierto que la despidieron? Sí. Los abogados presentaron un reclamo, pero no creo que sirva. ¿Qué hay del centro y nosotros? En un futuro todos los proyectos serán cancelados. Puede que algunos de ustedes les ofrezcan un traslado a otras divisiones en su momento. ¿Debemos buscar trabajo? Creo que es lo mejor. ¿Qué significa eso? Lo siento mucho. ¿Eso es todo lo que me va a decir? Usted me lo prometió. Rechacé el apoyo del Estado para participar en este proyecto con Max Pharma. He esperado 7 meses. Usted tiene un contrato. Puede ir a la corte y ser compensado por ello. ¿Qué dice? Debo ser operado antes de quedar completamente ciego. Vaya a los medios. Hable sobre esto. Lo siento. No puedo hacer nada. Extra, episodio 3. Siento que perdí la mitad de mi vida. Pues te queda la otra mitad. Y a mí. ¿Dónde está Maxine? Se fue con Enka. No quiero trabajar de forma independiente. Después de la entrevista tal vez me contraten de forma permanente. Escribes bien. ¿Cómo lo sabes? Leí tu blog. No es tan mal. ¿En serio? ¿Leíste mi blog? Sí. Pensé que no te llevarías muy bien con el internet en general. ¿Crees que ellos dos se amen? Creo que no deberías verlos tanto. ¿Tú nunca has salido con alguien? Lo lamento. Durante los 12 años que estuviste secuestrado, ¿en quién pensaste y por qué? No quiero hablar de eso. Ahora no. Dime qué ocurrió ayer en las negociaciones. Todos esos socios ya dieron un montón de entrevistas. Están ocupados. ¿Tú discutiste con tu familia? Creo que me odian. Pensaron que serían más ricos al morir mi abuelo. Quieren que yo también me muera. Vamos. Hablo en serio. Voy a necesitar a un asistente de mi confianza. Alguien que no sea de la familia, por obvias razones. ¿Tú me ofreces un trabajo? Sí. ¿En serio entrarás en el negocio? No sé cuánto te pagan ahora, pero te pagaré el doble si debo. Tendré que pensarlo. Para asegurar el futuro de la empresa, no habrá más tratos sospechosos entre los centros. Mi madre no lo permitirá. Se refiere a Farben-Igen, la empresa alemana que cerró hace 6 años. La dirección, por alguna razón, ya no existe. ¿Qué hay con Max Pharma? Sí, ¿no se puede descartar que sea un delirio del chico? No, no lo descarto. Y quiero que averigüen qué bancos en Yikes estaban asociados a Max Pharma en el momento de la emisión de las acciones. Y luego quiero que me mires a los ojos y me sigas diciendo que es el delirio de ese chico. ¿De acuerdo? Entiendo. Mamá, ¿apagaste el teléfono? ¿Por qué nadie te ha llamado? Tu mamá está desempleada. Ahora estaré más tiempo en casa. ¡Qué bien!
creo que es malo. ¿Te despidieron? Maxim ha estado actuando extraño y dijo un montón de estupideces. Por eso ahora mamá está sin trabajo. ¿Maxim? Así es. Eso es genial. Lo siento. Lo lamento, pero es irónico. Hola. Hola. ¿Quieres cenar? No. ¿Me dirás qué fue lo que sucedió ayer? ¿Sucede algo? Dana, ve a tu habitación, por favor. Tenemos que hablar. Despidieron a tu madre gracias a tu pequeño discurso de anoche. ¿Cómo te enteraste del banco en Jaisk y de Farben-Igen? Solían dejarme leer los artículos. O al menos parafrasearlos. ¿Quiénes? ¿Los guardias? ¿El calvo y el de barba? Sí. No recuerdo esos artículos. Al menos no en periódicos serios. En fin, ¿qué fue lo que dijeron? Que ustedes eran criminales. Igual todos los que trabajan en Max Pharma. Solo querían que se detuvieran las infracciones. Y que no se volviese a infringir la ley. Ellos fueron quienes te secuestraron. No somos criminales. ¿De acuerdo? Yo lo arreglo. No te preocupes por esto. No estoy preocupado. Sí, lo digo en serio. Tengo mucho trabajo que hacer. Es por eso que necesitamos una segunda niñera. ¿Entiendes? Sí, 2 turnos. Ya te llamo. ¿Qué querías? Mientras elegían al nuevo director, Boris presentó documentos sobre Synergy. Dijo que robé dinero de Max Pharma a través de ellos. ¿Cómo lo sabes? No estabas ahí. Necesito los documentos. No puedo ayudarte. Sabes que sí. Oye, ¿quién eres? Que yo recuerde, te despidieron. Tomaste la posición de directora financiera para firmar los documentos de mis hermanos. No sobreestimes tu estatus. Al menos yo tengo algo de estatus en la empresa. Synergy está implicado en el secuestro. Así que es cierto. Tenía 6 cuando su padre desapareció. 3 años después vino mi esposo. Las cosas mejoraron. Y 1 año después fue secuestrado y encerrado durante 12 años. Necesito los documentos no como ex empleada, sino como madre. Dana. Dana. ¿Qué tienes? Espera. Ven aquí. Arriba. Eso es. ¿Qué ocurrió? ¿Qué hacías aquí? Vine a la cocina por algo de agua. Vi a alguien por la ventana y me asusté. ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién viste? Era un hombre delgado que me miraba. Y tenía algo en su rostro, como si estuviese manchado. Además, cojeaba. ¿Como una marca? Era él. El doctor nocturno. Delgado, pálido, con una marca de nacimiento. Tal vez conducía una van oscura. Vinimos por el único camino posible y no vimos nada extraño. Muchas gracias. Deberíamos contratar a un guardia. ¿Para cuidarnos de él? ¿De quién? Por favor, no hay ningún doctor. Es el mismo Maxim.
O su otro yo, no lo sé. ¿Estás loco? ¿No has notado que nuestra hija se toca la nariz con el dedo cuando miente? ¿Quieres decir que no vio a nadie? ¿Por qué mentiría? No lo sé, es una niña. Los niños aprenden a mentir muy rápido. ¿Crees que Maxine es una mala influencia para nuestra hija? No solo eso, creo que destruye a nuestra familia. Eso es lo que creo. No sabes lo que dices. Sí, lo sé. Claro que lo sé. Primero pierdes tu trabajo, Dana nos miente y después ¿qué? Es parte de la familia. Han pasado 12 años. ¡12! ¿Dónde diablos estuvo? ¿Parte de la familia? Ya es un adulto de 22 años. No es un miembro de nuestra familia. Es un extraño. ¡Un extraño! ¡Un loco! No exagero. Y tú misma lo sabes. Dana, cuando bajaste ayer en la noche a la cocina, ¿viste a alguien fuera de la ventana? Sí. ¿Hay algo más que quieras decirnos? Maxime se fue. ¿Qué? Maxime se mudó a la casa del abuelo. Me envió un mensaje, ten. Dana, me mudé a la casa de George. Maxine. ¿No vas a abrir? No. ¿Por qué? Creo que ya se fue. Al menos pudiste hablarle. Se trata de tu familia. No pertenezco ahí. ¿Este es tu abuelo? Sí, y esta soy yo. ¡Qué lindo bebé! ¿Y esta es tu mamá? ¿Este es tu abuelo? Está más delgado. ¿Ya te decidiste? Sí. ¿Me dirás cuáles serán mis deberes? Me enviaron una tarjeta de descuento para un restaurante. ¿Quieres ir? ¿Me invitas a una cita? A cenar. Está bien. ¿Qué se supone que deba hacer? Maquillaje. ¿El cabello? No lo sé. Es tu mamá. ¿Qué le digo? Lo que ella quiera saber. Sí, señora Ana.
Hola. Buenos días. Pase de invitado. Hola, chicos. Acepta el hecho de que ya no trabajas aquí. Y retira tu demanda por despido inoportuno. ¿O qué? O presentaremos una contrademanda por malversación de fondos a través de Synergy y su centro de investigación. Y entonces no será arbitraje, será un tribunal penal. Si le entregan los documentos sobre Synergy, habrán muchas preguntas. Querrán hacer una auditoría y eso no es bueno. Alargaremos los procedimientos de ser necesario. Vamos a hablar y presentaremos todas nuestras inquietudes, incluido el extraño secuestro de tu hijo en el que participaron tus subordinados. Ana, retira la demanda. Retírate. Y encuentra otra cosa que hacer. Pase de invitado. ¿De acuerdo? Eso es lo que tu mamá y yo queremos, que siempre digas la verdad. No nos importa que te comas el postre primero que la cena, o si quiebras un vaso. Solo queremos la verdad. ¿Por qué no puedo ir yo sola al parque? Dana, yo... ¿Qué sucede aquí? Buen momento. Bueno, Dana decidió dar un paseo por el parque sola. Dana. Se lo prohibí, pero es caprichosa. ¿Por qué? ¿Por qué tú siempre me estás dando órdenes? Porque somos tu mamá y tu papá. Y mientras seas pequeña, decidiremos lo que puedes y no puedes hacer. No necesito a una mamá ni a un papá, ¿sí? Dana, no quiero volver a escuchar algo así. Maxim se fue por tu culpa. Dana. Ana. Dana. Lo siento, ¿te duele? Dana, olvidemos esto. Dana. No puedo. No puedo más. Bien. Enseguida vuelvo. Ya vengo. Ah. Pasen por aquí, por favor. Adelante. Ya la ayudo. Muy bien. Esta es su mesa. Lamento la tardanza. No me dejaban entrar. ¿Es por la ropa? Luego vieron quién era. ¿Cómo están? ¿Listos para ordenar? Sí. Quisiera un poco de esto. De esto. Esto. De esto. Esto. Quisiera probar esto. Y... 2 cócteles. ¿De cuál desea? Todos. Tráigalos a la vez para probar los sabores. Y 2 copas de martini con aceitunas, por favor. Es Muy tu bien. bebida favorita, ¿no? Sí. Buen día. Señora. ¿Ocurre algo? ¿Hay niños en casa? Sí, ¿por qué? Recibimos una llamada. Una niña dijo que la golpearon. Dana, ¿llamaste a la policía? Sí. ¿Podemos entrar? Claro. Aquí tiene. Siempre podemos ir de viaje. ¿Cómo te imaginas la diferencia entre una reunión y una cita? No lo sé. Nunca he tenido una cita. ¿Sabes la diferencia? Sí. Bueno, por ejemplo, en una cita puedes llevar una flor, pero en una reunión no se debería.
Es una reunión. Bueno, este está delicioso. Pero este no tanto. No lo pruebes. ¿Limpiaste la casa? Falta poco. Es muy grande. ¿Tu abuelo también vivía ahí solo? Sí. Terrible. No podría vivir sola en una casa así. Estaría bajo la escalera como Harry Potter. ¿Qué dijiste? ¿Bajo las escaleras? Así es. ¿No has leído Harry Potter? Discúlpame un segundo. Créame, nunca hemos golpeado a nuestra hija. Escuche, fue una bofetada. Yo no sé cómo explicarlo. Es la primera vez y llamó a la policía. Ella es muy lista. ¿Te duele la mejilla? ¿Te sientes bien? ¿Te han golpeado antes o es la primera vez? Dana, llevarán a tu madre a la cárcel por unos días. No la verás por un tiempo, así que despídete. ¡No! ¡No es su culpa! ¡No se la lleve! Mamá, perdóname. Fue mi culpa. Bien. Te quiero. No te preocupes. Dana, no me van a hacer nada. Tranquila, aquí estoy. Hasta luego. Que tengan buen día. Adiós. Mamá, hay algo que quiero decirte. Bien. No vi a nadie. Esa noche. Solo me corté y estaba asustada. Y luego te mentí. De acuerdo. Contestaré. Busquemos algo. Ven. ¿Sí? Veámonos mañana a las 3. Muy bien. El usuario que usted ha llamado ¿Lo encontró? Disculpe, pero el chico llamó a un taxi y se fue de aquí. Lo siento, no tengo el dinero. La mesa está totalmente pagada y hay algunos platos en espera. Si quiere, podemos guardárselos. No, no. Aquí tienen. ¿Cómo entraste? Por la ventana. ¿Por qué me dejaste? Tenía algo que hacer. ¿Qué cosa? Recordé un incidente. Cuando era niño, veníamos a menudo a visitar a mi abuelo y no nos dejaba entrar en algunas habitaciones, incluyendo su estudio.
Pero un día espié y resultó que tenía una habitación secreta debajo de las escaleras, justo aquí. Lo siento. Esto era muy importante para mí. ¿Y yo no lo soy? Sí, lo eres. Lo siento, debo contestar. ¿Puedes esperar abajo? ¿Sí? No quiero una identificación. Quiero un reporte médico. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Bien. Gracias por esto. Aquí tienes. Puedes venir cuando quieras. Por la puerta. De igual forma trabajas aquí. Es cierto. Gracias. Supongo que me iré. Sí, bien. Adiós. Adiós. ¿Sí? ¿Qué tienes ahí? Tengo los datos del banco que usted me pidió. La licencia fue renovada hace 4 años. Birman aún estaba en la junta. Manejaba el dinero de Max Pharma. Decía la verdad. ¿Pero por qué lo hizo? Dicen que tiene un problema. Una cosa más. Parece que los Tarmanov están conectados con el contrabando. ¿Drogas? Y perfume falsificado. Farben Igen tenía un representante en Rusia, un tal Valery Uglov. La Interpol lo considera el mayor proveedor de artículos de diseño y drogas en los mercados europeos. ¿Y dónde está Uglov? No lo sé. Tienes lo que querías. Aquí es donde está tu director. ¿Quisiste reunirme para darme la dirección en persona? Tu padre me decía que como amigos o enemigos, las cosas se hacen bien. Ya no trabajo en Max Pharma, pero de haberme quedado, no hubiésemos hablado. Buenas tardes. Hola. Estoy buscando a Birman. No hay nadie aquí. Hola, Ana. ¿Qué haces aquí? Empresa Synergy. Ellos secuestraron a mi hijo, ¿sabes algo?
Vamos. No es una empresa. Synergy es un viejo proyecto de George. Tiene 10 años o más. George me dijo que transfiriera ciertas sumas de dinero de todas las empresas de Max Pharma a cierto centro científico llamado Synergy. Al principio las sumas eran pequeñas, pero eso cambió. ¿De qué se trata? Era solo un apartado de correos. Una cuenta en el extranjero sirve para retirar dinero. Luego de unos años lo cerraron. Había otras, no solo en Rusia, sino en todo el mundo. El último pago se realizó a una organización benéfica ubicada en Nueva York. ¿Tienes los datos? La fundación cerró después de la muerte de George. Tengo la sensación de que tu padre estaba siendo chantajeado. Obligado a pagar durante muchos años. ¿Suena poco realista? ¿Por qué crees eso? Había un hombre. Me reuní con él varias veces por temas con Synergy. Siempre pedía grandes sumas de dinero en efectivo. Era espeluznante. Tenía una marca de nacimiento. ¿En el rostro? Sí. ¿Lo conoces? Solo pensé que no existía. ¿No era solo una reunión? Sí. No es solo una reunión. Gracias. ¿Y bien? ¿Qué hacemos en nuestra primera cita? La dirección del almacén donde me encontré con el doctor es donde le entregaban su equipo. Esta es toda la información de las empresas relacionadas con Synergy. Préstamos, pagos anticipados. Ana, hay algo más. Sabía en lo que me estaba metiendo cuando me hice director financiero de Max Pharma. Tomé precauciones. ¿Eso qué quiere decir? No, si me arrestan o algo sucede, la fiscalía y esos investigadores obtendrán lo que quieren. Eso no es bueno. Habrán problemas. Entiendo. Actúas algo distinto. Incluso desde anoche. Algo cambió en mí. ¿Hallaste lo que estaba bajo las escaleras? No encontré nada. ¿Sí? Sí, lo tengo. Está listo. Gracias. ¿Te gusta? Sí. Pienso colgarlo en mi casa, si no te importa. ¿Me estás diciendo que te lo vas a quedar? Sí. Bueno, está bien.
Que nadie entre. Sí. No tenían nada. La muerte ocurrió hace 24 horas, posiblemente por envenenamiento. La autopsia nos aclarará las cosas. A juzgar por el sitio, tenían días viviendo aquí. Tenga. Ellos eran los que tenían secuestrado a su hijo. Sí. Y había otro, el Doctor Nocturno, pero no me sé su nombre. ¿No tiene más sobre ellos? No. Maxine tomó un informe del secuestro. ¿Cree que está involucrado? No sé lo que piensa. Es muy impredecible. ¿Cómo terminó aquí? ¿Por qué me llamó a mí y no a la policía? Usted encontró el sitio en donde lo tenían. El departamento de investigación tiene el caso. Va a tener que testificar. Usaré a mis abogados. ¿Tienes algo? Sí, tengo algunas huellas. Son distintas, pero aún no termino. Llévalas al laboratorio. Bien. Date prisa. Sí. Antes de que lleguen los de investigación criminal. Entiendo. Ya llegaron. Coronel Timoshuk, investigador. Factura del 15 de agosto de 2013. Synergy. Synergy. Cliente Max Pharma. Hola, es Ana Tarmanov. Lamento la hora, pero nadie contestó. Necesito saber a qué empresa le hemos suministrado veneno de cobra y pagado por la investigación del cromosoma X. En los últimos 12 años. Sí. Gracias. Es la investigación de cromosomas y veneno de cobra. Espero que sirva de algo. Muchas gracias. Una de las empresas salía varias veces. Biotech. No es nuestra, es rumana. Recibió varios pagos regulares y el último fue el día que asumí el cargo. ¿Usaste tu firma en la nómina? ¿Quién lo pidió? Víctor, aunque no lo creas. Era una suma pequeña, así que no hice preguntas. Hay algo más. En esa reunión, cuando fui elegida, Víctor sabía que no estarías allí. Me lo dijo nuestro director de ventas. Lo aprecio. Lo digo en serio. Voy a renunciar. En Max Pharma todos son corruptos, ahora lo veo. Estoy empezando a darme cuenta. No es tan sencillo. Entiendo lo importante que es esto para ti. Recuerda que también tengo un hijo. Si hubiese sido él, no sé cómo hubiese reaccionado. Por eso estoy contigo en esto. ¿Por qué ordenaste esta transferencia? Cálmate. Esa empresa está relacionada al secuestro de mi hijo. Biotech, Rumania. Me llamó una noche. Quiso hablar. No fue muy lejos de tu casa. ¿Maxim? Sí, Maxim. ¿Hablaron? Sí, así fue. Ocurrió solo un par de días de su milagrosa reaparición. ¿Qué quería? Transferir dinero. Me dio los datos. Era una compañía rumana. La cantidad era pequeña, así que no quise preguntarle demasiado. Por eso quería ser su amigo. Y si bien recuerdas, al día siguiente hubo una reunión a la que faltaste. Maxine sabía que no estarías allí. Dijo que el nuevo director financiero debería ser un ejecutivo y no una persona demasiado pensante. No entiendo. No entiendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste?
Tu hijo será el mayor accionista de la empresa en 6 meses. ¿Te importa tu carrera? Había un hombre mayor con él. Tenía una cicatriz en el rostro. ¿Cojeaba? Así es. Pensé que era su guardaespaldas. Nunca dijo nada. ¿Y Maxime dijo algo más? Nada. A tu hijo no le gusta responder preguntas. Eso me quedó muy claro. Para que tu odisea hasta acá no sea en vano, hay algo más que no sabes. ¿Qué cosa? Anteayer vendimos las patentes de tu querido centro. De hecho, ya cerramos nanoprótesis y microcirugía. ¿Lo hizo Boris? Escuché que tuvo una reunión con Maxime. Él mismo se lo pidió. Tu hijo. Te escucho. Las huellas de 4 personas fueron halladas en La Habana. 2 pertenecen a los fallecidos. Una es de Maxim Tarmanov y la otra es de alguien que no está en nuestra base de datos. ¿No hay pistas? Concuerda con un caso cerrado por el Servicio Federal de Seguridad, aunque solo está el número del investigador a cargo. Quiero el número. Ya yo lo llamé. Se retiró hace un tiempo, pero puede hablar. El caso ocurrió hace 15 años. El ministro de Sanidad encargó una investigación a un laboratorio privado. Las licencias eran más fáciles de conseguir en aquel entonces. El punto es que el jefe del laboratorio, bajo el pretexto de salvar vidas, comenzó a realizar experimentos en huérfanos, cubriéndose con conexiones en el Ministerio de Salud. ¿Y nadie se dio cuenta de esto? A un chico le suministraron una gran cantidad de veneno. Cuando empezaron a investigar, el laboratorio fue clausurado. Y al individuo a cargo de toda la operación se le revocó la licencia. ¿Cuál fue la causa? El chico tenía hemofilia. El paciente necesitaba un donante de forma urgente. Suponemos que el sujeto decidió salvar la vida de algunos a expensas de otros. Tomó su decisión. Los archivos del caso ya no existen, pero aún mantengo algunos. ¿Por qué? Pensé en reabrir el caso, pero no se pudo. ¿Cuál fue la razón? Desapareció por completo. Dijeron que fue asesinado, pero no hallaron su cuerpo. Él sigue vivo. ¿Puedo? Entonces, ¿quiere decir que este doctor secuestró a Maxim y luego chantajeó a su abuelo? Lo importante es que Maxim todavía está bajo la influencia de este hombre. Todavía le hace transferir dinero, vender patentes. Si entendí bien, ¿cambió las cerraduras de la puerta? ¿Me las puedes dar? No. Él confía en mí. Yo no puedo hacerle eso. Sí, lo entiendo. ¿Puedo hablar con él si eso le...? No, es inútil. ¿Qué es esto? Un rastreador para saber dónde se reunirá con el doctor. Veneno de cobra.
corazón está enfermo, pero se regocija cuando te veo. No tienes ninguna de mis debilidades, lo que significa que estás libre de prejuicios. Detrás de las paredes de esta habitación, mis 3 hijos están esperando a que muera y les entregue mis acciones. Pero lo sé, Maxim, que cuando llegue el momento, harás todo lo posible para evitarlo. Confío en ti. Tu pie derecho atrás. Ajá. Ahora el izquierdo. Mueve tus caderas. Vamos. ¿Así? Ajá. Y ahora con el otro pie. Una vuelta. De no ser porque me pediste un poco de agua y por ese ladrón, no te habría conocido. Quizás no fue un accidente. Era inevitable. Claro que no. Involucra al menos 2 factores. Hoy tengo una cita y esta sí es inevitable. Maxim, ¿qué tienes ahí? ¿Quién lo hizo? Dime. Si no quieres hablar, no hables. ¿A quién verás? ¿Una chica? No. No será un encuentro agradable. Me bañaré. Extra, episodio 4. Dana, tu mochila está aquí. Baja ya. Ya voy, ya voy.
¿Y esos números? Lo que salió de Synergy, solo en pagos legales. Es mucho. No pensé que George quisiera tanto a su nieto. Se lo ha dado todo. Mamá, tengo 2 horas libres. ¿Y tú? No lo sé. ¿Podemos salir a caminar juntos? Sí. Está bien. Me tendrás 2 horas a tu disposición. ¿Lista? Vamos, vamos. Adiós, mamá. Adiós, hija. Adiós. Adiós. Deprisa. ¿Sí? Habla Enka. Coloqué el rastreador. Luego él se fue. ¿A dónde? No lo sé. Quería seguirlo, pero subió a un taxi y se fue. ¡Maxim! Maxim, espera. Subiré. ¡Cayó del edificio! Señor, ¿aún está vivo? Allí, Quédese aquí, allá. No se mueva. ¡Maxim! ¡Debe caer de la construcción! ¡Maxim! 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 Pero podría ser una buena idea. Entonces vamos a someterlo a votación. Podría Elegir ser lo mejor, otro pero tengo director. mis dudas. La señora Lyubimova renunció. Necesitamos un nuevo director financiero. Hay pocas opciones. Piénsalo. Sinchenko, Hay que hacer algo. Rudberg, ¿quién más? ¿Y quién se lo dirá? ¿Qué sucede? Me disculpo. ¿Qué están tramando? Lamento llegar tarde. Bien, toma asiento. ¿Qué sucede con ustedes hoy? ¿Van a decirme? Sí. Propongo la reelección del jefe del consejo. Sí, hagamos la votación. ¿Estás bromeando? ¿Por qué lo haría? ¿Qué significa? La empresa necesita un nuevo líder. Elegir al nuevo director financiero es secundario. Creo que muchos aquí están de acuerdo. Aún no lo sé. La situación lo requiere. Ya basta. No haremos ninguna reelección, ¿oyeron? ¿Hay algún problema? Vamos paso a paso. ¿Desaprueban algo? Entonces hablemos. No hagan un escándalo. ¿Qué sucede con las acciones? ¿Qué haces aquí? Gestión de acciones. ¿Quién te dejó entrar? El abuelo. 51% de las acciones de Max Pharma. Tengo derecho al voto decisivo. Todo esto será mío en tan solo 6 meses. Duralex, Setlex. La ley es dura, pero es la ley. Y el fideicomiso que gestiona estas acciones está bajo mi control. ¡Sorpresa! ¿Qué quieres, Maxim? Vendan sus acciones. Max Pharma las comprará a precio de mercado.
Luego se van de la empresa. Solo nosotros, ¿no? Sí. Bien, suficiente. Que venga seguridad. Muchas gracias. Escolta al joven hasta la salida y toma su pase. No puedo. ¿Qué? El pase lo emitió George Tarmanov hace un año. Es válido. Al parecer necesitamos un nuevo jefe de seguridad. Despedido. No lo creo. Él se queda. Gracias. Sobre el nuevo director de la empresa. ¿No es muy pronto para ti? No seré yo. Hay un candidato más digno. ¿Quién? Anton Antonovich. De acuerdo, sí. Muy bien, felicidades. De acuerdo. Sí, buena elección. Todos los Bien, abogados, a mi oficina. Sí, Él es la mejor opción. Será mejor Sí, así, claro. ¿verdad? Perfecto. Muy bien. No lo creemos. Gracias. Cayó de un cuarto piso. Vi cómo murió. Él secuestró a mi hijo, pero eso no me alegró. ¿Y Maxim? No pude alcanzarlo. Él se fue. ¿Escapó? Me dejó esto. Sabía del rastreador y que yo iría. No le dije nada, lo juro. Ya lo sé. Voy a llamarlo. Se descargó otra vez, 2 veces al día. ¿Tienen un cargador que le funcione? No sé dónde está. No sé qué quiere, qué piensa. No sé nada sobre él. Maxim no es malo, solo es peculiar. Nunca le haría daño a alguien. ¿Estás segura? Eso creo. ¿No has notado si tu teléfono se calienta en exceso, sin razón? Sí, se calienta. En tu teléfono hay al menos 2 aplicaciones espía. No hay que ser muy inteligente, solo tener acceso físico al teléfono. Esas aplicaciones transmiten todo en tiempo real, vía inalámbrica. ¿Cómo? Todo. Mensajes, correos, conversaciones. Además, el micrófono se enciende cuando algo sucede cerca de él. Dime, ¿le has dado tu teléfono a alguien más? No. ¿Ni a Maxim? Una vez lo olvidé en su casa. ¿Me espió todo este tiempo? Él sabe dónde estamos, pero no sabemos de él. Víctor. ¿Sí? Hola, Ana. Debes venir a las oficinas. Tu hijo está aquí. No entiendo qué es lo que intenta hacer. Por favor, ven. Revisa los expedientes de todos los empleados. Selecciona a los que han trabajado en la empresa más de 12 años. Los que mi abuelo en persona contrató. Personas como yo, ¿no? El próximo mes, todos ustedes van a recibir un bono especial. Eso es una gran noticia. Los que están aquí van a ser despedidos. No son de confianza. La lista es larga, que los abogados decidan cómo, pero los quiero fuera. Yo me encargo. Señor Maxim, vino a la policía. ¿Qué quieren? ¿Lo buscan? ¿Llamo al abogado? No, aún no. Fueron encontrados en un almacén envenenados.
Y este es tu buen amigo, ¿cierto? A estos dos nunca los había visto. A este lo vi 2 veces. Perdí mis documentos, él los encontró. Quería venderlos. Colocó un precio elevado. Saltó desde el 4º piso de una construcción. Hay otros testigos además de mi madre, ¿no? ¿Estas 3 personas no tienen nada que ver con tu secuestro? ¿Secuestro? Nadie me secuestró. No sé de qué habla. Bien. Mutación recesiva en el cromosoma X. Una forma rara de hemofilia B. ¿Usted? A tu abuelo se lo diagnosticaron hace 13 años. No había tratamiento. Apareció con la edad. Luego conoció a un doctor. Con su método experimental. Se necesitaba un donante, un cuerpo joven genéticamente compatible. ¿Quién era? El doctor y estos dos secuestraron a un niño de 10 años, su nieto. George se aseguró de que todos pensaran que se había ahogado. El niño vivió todo este tiempo dentro de un apiario. No había abejas. George salvó su vida, pero requería un donante permanente y el niño se quedó allí. Le dijeron que estaba enfermo y que su abuelo le salvaba la vida. Tu madre habló de las cicatrices. Las mismas cicatrices que el doctor Chuvalov les dejó a sus sujetos de prueba del orfanato. Les dijeron que estaban enfermos. George decidió criar un nieto a su propia imagen. Lo involucró incluso en lo ilegal. El niño era prisionero, sí, pero solo al principio. Con los años, no solo dejó el apiario, viajó por todo el mundo bajo otros nombres. De seguro George le prometió a su nieto que pronto sería liberado y lo nombraría su sucesor. Pero no sabía cómo hacerle guardar el secreto. Así que intentó ganar tiempo mientras pensaba en cómo presentarlo. Pero el tiempo le ganó la partida. Pero lo sé, Maxime, que cuando llegue el momento harás todo lo posible para evitarlo. Era un hombre complejo. Cuando George murió, el doctor ordenó a estos dos liberarte. Te drogaron y te llevaron a la policía. Ahora dime, ¿cuál era el plan de George? ¿Regresabas? ¿Denunciabas tu secuestro? George te nombraría sucesor. Encontrábamos el apiario. Y listo. De no haberlo encontrado, tú nos habrías ayudado. Recordé un par de detalles. Había que pagarle al doctor. El pago se hizo por medio de Max Pharma. Aquí, a Biotech, servicios de consultoría en Rumania. Por alguna razón no le pagaron más. ¿Por qué? ¿Tengo que responder? Yo responderé. Descubriste quién era el enfermo. Cada quien cree lo que quiere creer. ¿Sí?
pero lo acusaste. ¿Para qué? Necesitabas saber la verdad o recuperar tus papeles. Pero son falsos, claro. No son míos. Las fotos se parecen. Los guardias murieron envenenados. El doctor murió al reunirse contigo. Tienes explicaciones que dar. Lo dudo. No tengo nada que ver con esto. No los conozco. No sé del apiario. Es inútil. Si no tienen ningún motivo para detenerme, soy libre de irme. Si presenta cargos, llamaré al abogado. Maxim. Espera. Sé lo que hizo tu abuelo. Ahora lo sé todo. No puedo creer que haya hecho algo así. Es por eso que tú nos odias a todos. Está en el pasado. ¿Querías decir algo? ¿Quieres cerrar el centro de investigación? ¿Despedir a todos? Te lo ruego, no lo hagas. Por favor, espera. La decisión está tomada. Está bien, está bien. Bien, entiendo. Aún así yo te amo. Pero lo último que deseo es que tú te parezcas a tu abuelo. Philip tiene una casa propia. Pagaré la mudanza si vendes tus acciones. Maxim. Hola. Hiciste el papel de víctima para quedarte con todo. Siempre hay algún sacrificio. No intentes justificarte. Encontré una aplicación espía. ¿Sabes cómo llegó ahí? Yo mismo la instalé. ¿Para qué? ¿Para vigilarme? ¿No te parece incorrecto? Necesitaba a alguien en la empresa en quien pudiera confiar. Escucha, Inca, no quiero mentir. ¡Basta! Solo la verdad. Me utilizaste en tus intrigas familiares. Señor Maxim, ordenó el despido de buenos especialistas con experiencia, con contratos de larga duración. ¿Y? Todos tienen familias y deudas. ¿Y qué? En mi empresa solo necesito personas de confianza. Lo escucho, señor. ¿Ya llegó mi trojín? Sí. Que entre. Buen día. Sergei Mitrojin está despedido. Cualquier duda con el equipo legal, sin cobro. No entiendo. ¿Llamo a seguridad? Tardé menos de un minuto con una persona. ¿Cuánto te llevará a despedir a todas las personas de la lista? Entiendo. Ana, ¿qué sucede? Víctor sabe más que yo. Solo sé que nuestro padre se llevó a tu hijo para salvar su vida. Maxim se venga por su infancia perdida. Eso es todo. No solo quiere deshacerse de nosotros. Despide a todos los empleados regulares. Deja solo a los inmorales que solo buscan dinero. ¿Y tú eres diferente? Ana, tú sabes muy bien a qué se refiere. No es hora de agredirnos.
No sé por qué lo hace. Yo sí. Quiere llevar la empresa a los años 90. Mercados grises, doble contabilidad. Sé suficiente de mi padre. Ana, explícale que los tiempos cambiaron. Él no me escucha. Él quiere que venda las acciones y listo. ¿No tienes dinero o dejaste de beber? Escuchen. Una propuesta. Unidos. Tenemos un poco más del 30%. Si conseguimos más apoyo, tendremos más del 40%. Frente al 51% que ya posee, o incluso más. ¿Y bien? Podemos dividir los activos. No es mala idea. Víctor, ¿qué opinas? Nada mal. Ana, ¿qué haces? Víctor, ¿y tus cosas? Decidí limpiar. ¿Vendiste tus acciones? Sí, vendí mis acciones. A la empresa, a precio de mercado. Y declaré que fue por mi propia voluntad. ¿Eres idiota? No, Boris. Si realmente lo fuera, seguiría luchando por esas acciones en lugar de hacer lo que en verdad más me gusta. ¡Eres un traidor! Trabajé 10 años. Hice todo como papá quería. Como una marioneta, como un robot. Ya me cansé. Deténganse. ¿Sí? Hola, ¿estás ocupada? ¿Puedes venir? Tenemos un problema. Ya voy. Si tenemos alguna duda al respecto, ¿podemos llamarlos? Sí, no hay problema. Llame en el horario laboral. ¿Es su esposa Ana Tarmanov? Sí. Buenos días. Buen día. Buen día. ¿Qué sucede? Ellos traen malas noticias. El propietario del terreno y la casa es Max ¿Y Pharma. qué? Tenemos un contrato de renta. El contrato establece condiciones. Espere. ¿Nos desalojan? Así es, por desgracia, de eso se trata. Deben dejar la casa en un mes. Hasta luego. Adiós. Bueno, es hora de usar mi casa. Podemos vivir allí por un tiempo. Dana aceptará. ¿Y tú? Eres rápida. Papá y yo tardamos 3 días. ¿No estás triste? No, mamá, al contrario, es genial. ¿Por qué no vienes? Iré después. Necesito terminar algunas cosas. ¿Cuándo? En unos días. Tranquila. Al menos alguien está feliz. Te buscan. ¿Quién? Diría tu nuera, pero sería una broma inapropiada. Está atrás. ¿Te ayudo? No. Hola, ¿qué sucede? Necesitaba hablar. Creo que todavía me espía. ¿Maxim? Por eso no llamé, para que él no vaya a escuchar. ¿Qué ocurre? Amo a Maxim, pero a veces me parece peligroso. No sé qué hacer. Mejor aléjate de él. Pero, ¿y si...? Habla con la policía. ¿En serio? No sé quién es, no entiendo lo que hace. Me disculpo por involucrarte en todo esto. No, yo acepté. ¿Debes temer? Creo que sí. Ese hombre lo crió 12 años. Su abuelo es George Tarmanov. ¿Quieres saber cómo creó su imperio? No lo publiques. Aunque
No importa. ¿Tienes tiempo? Sí. Te ofrezco un té. Cambiaste de número. Y de teléfono. ¿Qué quieres? Hablar. ¿Te asustó? Así parece. Pero yo nunca te haría daño. ¿Qué hay de tu abuelo? ¿Qué tiene que ver? Tu madre me habló sobre él. Si la mitad de lo que dijo es cierto, entonces... Mi abuelo murió. Pero dejó a su digno sucesor. Después de todo, él te crió. Reemplazó a tus padres. Era todo lo que tenías. No quiero hablar de mi abuelo. No quiero hablar contigo. Déjame. No me busques. Solo olvídame. No será fácil. Si me sigues, llamaré a la policía. Será más fácil. Olvídame. George Tarmanov, fines y medios. Bueno, eso es todo. Adiós, casa. Gracias por todo, casa. Nos vamos a otra. ¿En serio te quedarás? Mamá, ven con nosotros. Iré después. Debo quedarme. Te quiero, mamá. Y yo te quiero a ti. Adiós. 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 Escribe. Llama. Tú también. Sí. Adiós. Vamos. Adiós. Entren. Nos vamos. Lo siento, no hay sillas. Te daré un puesto nuevo. Jefa del... ¿Cómo era? Departamento de Desarrollo Estratégico. Con derecho a firmar contratos. Contratará a nuevos empleados. ¿De qué sirve? Investigación hará un gran pedido. Diremos que es estratégico y tú, en nombre de Max Pharma, contratarás nuevos empleados. Su hijo impugnará los contratos. Perderá cada caso. Le será más fácil pagar. O aceptar los términos. Hola. Hola. ¿Recibió mi artículo? Sí. ¿Lo leyó? Sí. ¿Y le gusta? Diría que sí. Metas y medios de George Tarmanov. Es genial. ¿Sin sarcasmo? Sin sarcasmo. Señor Iván, por favor, traiga un contrato estándar. ¿Estás lista para firmar? ¿Con ustedes? Sí. ¿Ya? Sí. Sí, seguro. ¿Cómo será? Debes calmarte. Es un contrato estándar de tiempo completo. Léalo, por favor. ¿Cuándo lo publicarán? Después de que firmes. Uno es suyo. Vaya, fue rápido. El artículo saldrá en la tarde. Dime. ¿Dónde conseguiste tanta información sobre Tarmanov? De su hija, Ana. Adiós. Adiós.
¿Y bien? Genial. Quería formar una junta directiva. Pero nadie responde mis llamadas. Ni siquiera las secretarias. Vaya. ¿Qué haremos? Luchar. A muerte. ¿Qué necesitas, bruto? ¿El cuchillo? Señor Boris, usted fue despedido. No es legal. Dígaselo al juez. Debe abandonar el edificio. Señora Ana, usted también tendrá que retirarse. Perdonen. Solo eres el mensajero. Ven. Señor Boris, actúa como un niño. ¡Lárgate! ¡Judas! Boris, cálmate. Esto no tiene sentido. Es absurdo. Es absurdo. Todo es absurdo. Esto no es obra de tu hijo. Fue nuestro padre. Ya no importa. Te quité tus cosas. Tus muñecas, pelotas, juegos. Le dijiste a papá, ¿no? ¿Qué fue lo que te dijo? Que si no tengo fuerzas para luchar, que busque a alguien que pueda luchar por mí. Toma todo lo que puedas proteger. Eso me dijo. Antes de irse con esa caja de juguetes. Boris, lo siento mucho. Todo salió mal. Perdóname. Él nos derrotó. Otra vez. Señor Boris, podemos llamar a la policía. Ya cállate, traidor. Perdóname. Dígale que acepto vender. Váyanse al infierno. Me parece muy romántico, ¿no crees? Es tierno. Es una gran sorpresa. Creo que sí. Ya entregamos esto y vamos por un café. ¿Está bien? De acuerdo. Esto es para ti. Para ti. Gracias. Para ti. Gracias, pero... Espere. ¿Qué sucede? Tome. Gracias. Para ti. Tenga. Gracias. Para ti. Gracias. Oye. Para ti. Muchas gracias. ¿Quién las envía? Hey, toma. Gracias. Gracias. Toma. ¡Venga!
¿Sí? Boris Tarmanov nos vendió sus acciones, pero su madre todavía se niega a negociar. Bien. La rueda de prensa será pasado mañana. Bien. Ujú. Necesito la lista de empresas que colaboraron con este fondo. Muchas gracias. Gracias. Kitos. Esos finlandeses. Creo que dentro de una semana responderán. ¿Qué tienes? Es para usted. ¿Y qué es esto? Rueda de prensa de Max Pharma. Mañana. Invitación personal. Interesante. Sí que lo es. ¿Cree que habrá nuevas revelaciones? No lo creo. Ese chico ya se deshizo de la competencia y los obstáculos. ¿Y piensa ir? Supongo que sí. Damas y caballeros, buenas noches. Como asesor del nuevo director de Max Pharma, agradezco que hayan venido a esta conferencia de prensa. Quiero anunciarles que a Max Pharma le esperan grandes cambios en un futuro muy cercano. Queremos hacerla más transparente. Aquí está presente el coronel Timoshuk, del Departamento de Lucha contra Delitos Económicos. Señor Timoshuk, aquí está la llamada segunda contabilidad de Max Pharma, que Birman dirigió para mi abuelo, director financiero. Damas y caballeros, lo sentimos, pero hay que interrumpir la rueda de prensa. Señor Maxim, regrese aquí. La dirección de Birman está al principio, por si quiere hablar con él. ¿Qué significa esto? ¿Por qué entregó esta información? Sin comentarios. Por favor, señor Maxim. Ya estoy listo para hacer un trato. Estoy dispuesto Vamos, a cooperar. suba ya. ¿Me oyen? ¿Se los están llevando? ¿Cometieron algún crimen? ¿Qué sucede? Las acciones de Max Pharma perdieron 30 veces su valor, lo que provocó la caída de las acciones de otras empresas farmacéuticas. Escuchemos las opiniones de los expertos. Dana, saluda a mamá. ¡Mamá! ¡Hurra! ¡Por fin llegaste! Sí, cariño. Papá estaba muy preocupado. ¿Cómo estás? Todo está bien. Si ignoramos que ya no tenemos dinero. No importa. No quiero hablar. Quebré a Max Pharma para no ser como mi abuelo. Publicaron tu artículo con las noticias sobre la rueda de prensa en el que expuse a la empresa. Pero, ¿por qué lo hicieron? Esta foto lo cambió todo. Te lo explicaré todo si me das esa oportunidad. Llegará tarde. Ahí viene, ahí está. Allí está. Vamos, vamos, vamos. Ya llegó. Allí está. Vamos. Señor Maxim, Señor Maxim. por favor. ¿Por qué quebró su empresa? ¿Por qué destruyó su empresa? Maxim, ¿Es cierto que lo hizo por su novia? Así es. señor Maxim. Señor Maxim. Esta es una verdadera historia de amor. El heredero del imperio farmacéutico de George Tarmanov destruyó su empresa por el amor de una mujer. ¿Sí?
¿Podemos entrar? Bueno, felicidades. Felicidades. Fue un caso difícil, pero lo cerró. ¿Qué hará ahora que se retira? Nació mi nieto, iré a verlo. Publicaré la investigación. ¿Qué haremos sin usted? Podrán encargarse. Pueden llamarme. Adivina, me ofrecieron un trabajo. ¿A ti? ¿Quién? Centro de Investigaciones Orange. ¿Orange Technology? Es un cargo de gerencia. Orange. Qué nombre tan extraño. ¿Qué hacen? ¿Frutas resistentes al frío? Todavía no lo sé. Su sitio web está en construcción y no contestan. Pero lo importante es que queda muy cerca. Mamá, ¿otra vez vas a trabajar? Sí, mi niña. De algo hay que vivir. Pero papá gana lo suficiente. ¿No, papá? Hija, no se trata del dinero. Mamá no puede vivir sin trabajo. ¿No ves lo triste que ha estado últimamente? Entonces ve. Pero no tardes. Sí, está bien. Estoy en contra. Pero me gusta el nombre del lugar. Orange. Trabajarás en la naranja. ¿Eres Eugenio? Señora Ana. ¿Qué haces tú aquí? Trabajar. Orange contrató a la mayoría de los empleados de Max Pharma. También compraron casi todo el equipo de nuestro centro y algunas patentes. ¿A qué vino? Me invitaron a una entrevista. Ah. ¿Quién está a cargo? Acabo de llegar y no conozco al director, pero me dieron un número de teléfono al que puedo llamar en caso de problemas. Pero eso no ha sido necesario. ¿Podrías llamar? Sí, claro. ¿Qué significa? Creo que es la jefa otra vez. ¿Maxim? Lamento no haberte dicho antes. El abuelo siempre quiso cerrar Max Pharma. La empresa tenía muchos pecados, pero tú lo sabes bien. Es cierto. Por eso, en los últimos años, retiró dinero de la empresa. Boris pensó que era yo, pero era nuestro padre. Una cadena de cientos o incluso miles de empresas falsas. Cuentas en 12 países. El dinero fue al fondo de la Fundación Synergy. La fundación invirtió en esos negocios. Que estaban a nombre de mi padre. No, al mío. Señora Ana, hola. Hola. Gracias. Yo no era un prisionero. Tal vez al principio. El primer año. El abuelo dijo que si alguien sabía de mi enfermedad, me dejarían. Y que para sanar, yo necesitaría un donante. Pero todo fue al revés. Dime, ¿te enseñó a odiarnos? Nunca transmitió amor u odio. Creo que él solo temía una cosa. ¿Qué? No poder tener el control. Nunca lo perdonaré por lo que hizo. Cuando murió, quedaban muchos activos en Max Pharma. Patentes, desarrollos, especialistas. ¿Y quebraste la empresa para reducir el precio? Enka la encontró en un archivo. Comprendí que mi abuelo me engañó y decidí arruinar sus planes. Quería que ustedes estuvieran a salvo antes de quebrarla y darles otra nueva, prometedora.
limpia. Hola, señora Ana. Su pase. Acceso de máximo nivel. Este es el jefe de seguridad. Tan pronto como asumas oficialmente el cargo, él solo te responderá a ti. Gracias. Ahora todo es tuyo. ¿Por qué no le dijiste a nadie, ni a mí? Evitar fugas. Tenía que demostrar que era un digno sucesor de mi abuelo. Casi lo lograste. Boris. Víctor. Oh, ¿ya vieron? ¿Qué hacen aquí? Ya lo saben todo. Saluda, Maxim. Bienvenido a la familia. ¡Hola! Hola, Ana. Al fin llegaron. Ya estamos cansados de esperar. Me alegra verte así.